La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando nuestro Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEMS, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar. Alégrense las Naciones. Ahora es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos en su programa Alégrense las Naciones. Es un honor, un placer estar esta noche con ustedes. Bueno, bendiciones a todos. Gracias nuevamente, ¿verdad?, por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Esperamos que este programa también sea de mucha ayuda, sea de mucha bendición, donde nosotros podemos aprender, donde podemos gozarnos en el Señor y ver las maravillas y todas las cosas buenas que el Señor tiene preparado para los que le aman. Bendiciones. Excelente. Acuérdense que estamos en el Facebook también. Usted le puede dar like a nuestro Facebook, Alégrense las Naciones. Bueno, como todos los lunes, martes, de 7 a 8 de la noche que estamos con ustedes, comenzamos orando por una etnia. Orlis, ayúdame a orar esta noche por esta etnia. Muy bien. Importante, me gustaría que me la pusieras en pantalla. Vamos a orar esta noche por una etnia. Vamos Bueno, es una de las cosas que siempre hemos mantenido en el programa, y es estar orando por las naciones, orando por aquellas etnias, por aquellas familias de las que habló el Señor, ¿verdad? Y le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hoy pues tenemos a los balineses. Los balineses. Curioso, ¿verdad?, el nombre. Y vamos a leer una breve historia de los balineses. Sí, me gustaría que me cuadraras bien la pantalla. Si querés leer de aquí, ¿no? En la India, ¿va? Indonesia. Bali, una de las 17.000 islas de Indonesia, tiene 3.000
3.700.000 habitantes. Y la concentración de hindúes en Bali, el 91% de la población la hace distinta a un país denominado por el Islam o dominado por el Islam. Diariamente las mujeres colocan ofrendas de arroz, flores y hojas enfrente de sus casas para apaciguar a los espíritus y los dioses. Creen en la reencarnación y que cuando alguien muere, el alma permanece cerca del cuerpo y a veces como fantasmas. El cuerpo tiene que ser cremado para que regrese al cosmos y hay solo 5.000 cristianos balineses. O sea, pero tenemos ahí, ¿verdad?, al principio que tenemos ya cristianos entre ellos. Vamos a orar para que los balineses conozcan la verdad. Interceda para que Dios proteja a los obreros y cristianos locales del enemigo para que puedan testificar de Cristo. Amén. Bueno, si nos ayudas, hermano Januario, a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Así es. Padre, estamos orando para que Amén. estos balineses conozcan Así la es, Señor. verdad de Cristo. Padre, donde quiera que estén, Señor, Señor. ahí esa gente trabajando, estudiando, Señor, allá en Indonesia, Así que es. tu mano poderosa esté con ellos. Ten misericordia de ellos, Padre, y los pocos obreros que hay, Señor, no tengan temor y puedan predicar tu palabra, Señor, testificar de que tú eres verdadero, que tú Así eres es, real, Señor. Señor. Padre, creemos que tú vas a llegar al corazón de los balineses y que vas a llevar Así es. gente, y vas a llevar obreros, dice Sí, tu Señor. palabra, que oremos por obreros para tu mies, Señor. Señor. En esta noche Porque hay oramos muchos, Señor. por obreros hacia los balineses, es. Padre, porque son bastantes, Señor, Así es, y la Señor. cantidad de cristianos es muy poca. Padre, los ponemos en Sí, tus Señor, manos que se y multipliquen los sabemos cristianos, que Señor. ahí vas a hacer Así cosas es. grandes y poderosas en el poderoso Sí, nombre de Jesucristo. Disipa toda oscuridad, Señor, en los Amén. espíritus. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Es increíble por la cantidad, desde que empezamos el programa, ¿verdad? La cantidad por la cantidad de etnias que hemos orado, Orlis. Amén. Es maravilloso. Y que Estamos hablando... también seguir, hermano, pidiéndole a la iglesia que podamos seguir orando por Guatemala, ¿verdad? Por la gente que en Guatemala hoy están pues sufriendo. Vemos que el número de muertos ha incrementado en Guatemala por este problema, ¿verdad?, de la erupción del volcán de fuego. Y esto pues ha traído consecuencias graves. Algunos piensan que se les avisó que el volcán podía hacer erupción en los últimos 6 meses, ¿verdad? Había evidencias de que podía explotar el volcán, pero a veces la gente no cree, así como no creemos, ¿verdad?, en que Jesús está por venir por su iglesia. Entonces, para que estemos pendientes, hermano, y nosotros tengamos ahí presentes, seguir orando por la gente en Guatemala y seguir orando por aquellos que no conocen de Cristo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando de los últimos tiempos y cómo Daniel puede ver, Dios le da una visión a Nabucodonosor, la cual Daniel la interpreta, y también le da visiones a Daniel de todos los sucesos que acontecerán antes de llegar a los últimos tiempos, y eso es lo que hemos estado viendo. En esta noche vamos a seguir con el tema, y me gustaría que si me pusieras en la pantalla para que nuestros miraran por dónde vamos. Estamos viendo el libro del profeta Daniel, ya analizamos la estatua de Nabucodonosor. Hoy pues estamos queremos finalizar con las 70 semanas de Daniel. Es para nosotros pues verdaderamente hermoso estar hablando de todos estos misterios, ¿verdad? De cómo Dios se revela a los hombres. Fíjense bien, Daniel 1:17, dice así, Orlis: estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Qué excelente, ¿verdad?
Daniel era entendido de parte de Dios de todas estas cosas, de visiones y de sueños, y por eso cuando Nabucodonosor pidió que alguien le interpretara el sueño y se lo dijera, Daniel pues fue a orar y Dios le reveló esa palabra. Fíjense bien, alguien ha dicho que la profecía es la historia escrita antes de que ocurra. Es increíble, ¿verdad? La historia escrita antes de que ocurra. Solo Dios es omnisciente y conoce el futuro, pero ha querido revelar a través de los profetas su inmutable plan de redención para la historia humana durante el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, hermanos, es el tiempo que se vivió desde que Nabucodonosor tomó control del templo de Jerusalén y terminará con la venida de Jesucristo en el retorno con sus santos. Mira que Dios, ¿verdad?, no deja desamparado a sus hijos. Y en este caso vemos cómo Dios les dio, dice, conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Pero vemos en Daniel que dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda letra. Cuando leemos Daniel, encontramos que dice el Señor, ¿verdad?, que el que tenga oídos que oiga, o el que tenga entendimiento a lo que está diciendo la profecía. También lo dice en el libro de Apocalipsis. Y a veces el entendimiento del que habla el Señor se está refiriendo, hermano, a algo espiritual en nosotros que nos hace comprender algunas cosas, aunque literalmente uno tenga algunas dudas, pero en el Espíritu Dios nos está dando a nosotros, les está dando a la iglesia entendimiento y sabiduría cada día para mantenerse fieles a Él, ¿verdad? Fíjense bien, aquí en esta gráfica tenemos un resumen de lo que es el libro de Daniel. Fíjate que me gustaría que nos pusieras en el otro extremo de la pantalla, abajo pero al extremo derecho. Entonces, aquí miramos, exacto, ahí miramos, hermanos, un resumen por capítulos. No sé, Orly, si me podés ayudar con irles explicando. Mira, aquí tenemos el capítulo 1. ¿De qué trató el capítulo 1? Bueno, primero que Daniel, son 12 los capítulos del libro, ¿verdad? Y en el capítulo 1, pues hablamos nosotros de la deportación en el 605 a.C. Y ahí vemos también una cita bíblica en Isaías 39:7. ¿Verdad? El capítulo 2, pues también nos habla Daniel ahí del insomnio real y la revelación divina de Dios, y que le revela el maravilloso plan para los gentiles, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 hay una historia muy importante, y es la historia del sueño que le revela al rey. Esta es Aquí está, el capítulo 3. Y vemos ahí también, hermano, en el capítulo 3, una historia muy conocida acerca de la imagen y el horno de fuego donde Daniel fue, donde Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados, ¿verdad? También ahí en el capítulo 4 nos revela la visión que Daniel tuvo del árbol, que también representaba a Nabucodonosor, ¿verdad? Y cuando un ángel, pues también ahí lo corta, y Nabucodonosor pasa lo que ya le había profetizado Daniel, ¿verdad? Que comería también como bestia, ¿verdad? Le crecieron las uñas. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Que tuvo cumplimiento en la vida de Nabucodonosor. Y luego vemos en el capítulo 5, la escritura en la pared, hermano. Esta escritura, pues, tiene un gran misterio. A mí me impresionó mucho cuando leí por primera vez esta lectura en la Biblia, ¿verdad? De lo que decía. Nadie podía entender la escritura, ¿verdad?, con la mano que aparecía en la pared. Y pues esto le sucedió al hijo según la Biblia, pero se cree que es el nieto de Nabucodonosor. Belsasar. La escritura en la pared que decía Mené, Mené, Uparsin, ¿verdad? Entonces, y Daniel también le interpreta al rey, ¿verdad?, lo que significaba la escritura en la pared. Luego en el capítulo 6, ¿verdad?, nosotros ya vemos ahí
en el foso de los leones, ¿verdad? En la cueva de los leones. A Daniel una historia muy conocida, ¿verdad? Desde niño, a los niños pues les encanta mucho las historias del profeta Daniel, hermano, y es bien importante que la iglesia pues las enseñe porque esto después va a traer curiosidad por conocer más a profundidad lo que significan todas estas cosas en el cumplimiento de los tiempos. Bueno, miramos en el capítulo 7, ahora vemos Daniel y la visión de las bestias. ¿Se acuérdense que habíamos visto lo que era la estatua? Y cada estatua, a cada parte de la estatua le corresponde una bestia. Habíamos hablado de la cabeza de oro con el león con 2 alas, habíamos hablado de el pecho de plata con el oso, ¿verdad? De Daniel 7, habíamos hablado del leopardo que representa el imperio griego y que era la parte esta del abdomen, ¿verdad? Del abdomen que está Grecia. Hablamos también de la división después de que muere Alejandro el en Grande. el 323, ¿verdad? Se divide en sus 4 generales. Los más importantes son Seleuco y los Ptolomeos, que de ahí se quedaron peleando los Seleucos con los Ptolomeos, que Ptolomeos estaban ubicados en la parte norte de África y los Seleucos pues en la parte de Siria, y continuaron peleando. De ahí sale este hombre que se llamaba Antíoco Epifanes, de la parte de los Seleucos. Eso podemos verlo en el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8 hay otra visión, y es la visión del carnero y el macho cabrío. En esta visión se presenta un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío con 1. El carnero con dos cuernos representaba el imperio medo-persa y es derrotado por el macho cabrío que tenía un cuerno que al principio se cree que representaba a Alejandro, que derribó al carnero. Y esto es una profecía de cuando los griegos tomaron el control del mundo conocido y derrotaron a los medos persas. Mira que me gustaría leerte el capítulo 8:4. Ajá. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Verdad? Entonces, podemos ver ahí a Alejandro, ¿verdad? Cómo expandió su territorio, y dice que ese carnero que representó a los medos y los persas no pudieron detenerlo, no había bestia que se le pusiera. Y vimos eso. Quiero que enseñe el siguiente versículo que sigue ahí, Orlich. Tenés el Daniel 8:9, quiero que me lo leas, 8:9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Eso dice el 10. Y hasta el 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Fíjense bien, este que se habla acá, este cuerno pequeño, es Antíoco Epifanes, que del 175 al 164 profanó el templo. Se cree que sacrificó un cerdo en el templo de Dios a su Dios. Unos dicen que es Zeus y otros Júpiter. Lo que pasa es que Zeus es para los griegos y Júpiter para los romanos, pero él era griego, entonces sacrificó un cerdo para Zeus en el mero templo. Esto es parte de la abominación que ocurrió en el templo, y este Antíoco Epifanes, descendiente de los Seleucos, es de uno de los generales de Alejandro,
es un tipo del anticristo también, Orlich, ¿verdad? Porque así como él fue a sacrificar a ese templo, se espera que el anticristo también se siente y se crea a Dios en el tercer templo que todavía no está construido. Y mira que Daniel está profetizando acerca de esta persona como abominación desoladora. En el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesucristo se refiere también a la abominación desoladora, pero creemos que Jesucristo se está refiriendo al anticristo, ¿verdad? A lo porvenir, ¿verdad? Entonces, que sí ya sucedió. Entonces, Daniel lo profetizó y lo vimos cumplido nosotros en esta persona, ¿verdad? Que era pues un griego, Antíoco Epifanes, y profanó el templo. Lo primero que hizo fue erigir un altar. Tú dices que como los romanos a Zeus, ¿verdad? Pero ellos a Júpiter, ¿verdad? Como griego. Entonces, pero, sí, bueno, al revés, ¿verdad? Al revés. Entonces, y al final, él también sacrifica, algunos dicen que es una cerda, pero, bueno, cualquier cosa que haya sido, ¿verdad? Era un animal que estaba prohibido, ¿verdad? Aún comerlo por el pueblo de Dios. Excelente. Fíjense bien, esto es importante verlo porque hay alguna gente que analiza la profecía, Orly, y dicen que Antíoco es el cumplimiento ya de esa abominación y que ahí se cumplió todo lo que Daniel profetizó, y que la abominación que Jesucristo había hablado fue cuando derribaron el templo los romanos, ¿verdad? Que lo derribaron en el 70 después de Cristo. Entonces, pero se cree que hay una abominación del sol ahora, que la que habló Jesucristo es para los tiempos finales. Fíjense bien. Ahora, fíjate que me gusta la palabra prevaricación, porque Antíoco Epifanes no desconocía, y tampoco desconocían los que estaban allí, lo que significaba el templo, o sea, un lugar sagrado, y hacer prevaricación, hermano, contra Dios era algo terrible. O sea, es conociendo, hermano, lo que a Dios no le agradaba y aún permitirlo, ¿verdad?, dentro del templo. O sea, de esa manera fue algo terrible, pues, delante de Dios, y a eso Dios le llama abominación, ¿verdad?, desoladora. Entonces, y se está esperando. Más adelante vamos a hablar de la construcción del tercer templo, que ya se dicen que hay planes para construirlo, y el Antíoco Epifanes es un tipo del anticristo. Amén. Bueno, eso lo vimos en el capítulo 8. Recordemos que es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Sí. Y fíjense bien que después nosotros nos posamos en las 72 semanas de Daniel, ¿verdad? Que este sería el capítulo 9, la 62. visión de 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que ahí, me gustaría que sí me pusieras la pantalla, ahorita. Fíjense bien, las 70 en capítulo 9, Daniel y la visión de las 70 semanas. Y podemos ver aquí que vamos a ver cómo se separan esas semanas. Ahí tenemos 7 semanas, 62 semanas. Y posteriormente se cree, los teólogos de la profecía creen que va a haber una última semana que va a ser cumplida después del rapto. Entonces ahorita vamos a hacer un análisis, Jorge, de todos estos detalles en el capítulo 9. Si usted tiene su Biblia, váyase al capítulo 9 y para que nos pueda seguir con toda esta enseñanza. Bueno, qué importante también es hacer ver, pues, que algunos escritores que han tratado de confundir las cosas pueden decir que ya estamos en la semana 70, ¿verdad? Creemos que el rapto va a ser la señal de que ya se cumple las 69 semanas y comenzamos nosotros ya en otro tiempo, ya en la semana 70, entraríamos ya a la semana 70. Bueno, lo vamos a explicar en este momento. Fíjense bien, Daniel, quiero que se vayan ustedes a Daniel 9:24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación
y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Orlis, hay algo importante ahí. Esas 70 semanas no se pueden haber cumplido. ¿Por qué? Porque dice que va a terminar la prevaricación. Se va a poner fin al pecado. Ahorita hay pecado todavía. Amén. Entonces quiere decir que esas 70 semanas, si alguien le dice que esos ya pasaron, esas 70 semanas, hay una equivocación. Así ¿Verdad? es. Tenemos va a poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Hay personas que son cesacionistas, se les llaman, o sea que no creen que creen que todo, algunas manifestaciones del Espíritu Santo cesaron, utilizan este versículo para decir que como aquí dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero si ustedes miran, podemos analizar el versículo, dice que va a expiar la iniquidad, traer justicia perdurable. Todavía faltan algunos elementos para traer esa justicia en el mundo. Así es. Entonces nosotros estamos creyendo que todavía a esta semana le faltan elementos. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy. Bueno, que también podemos referir antes de entrar a las 70 semanas de Daniel, hermano, es que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Sí. Algunos le llaman el tiempo de la iglesia, donde Dios está, hermano, dando un tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Para poder tener nosotros la oportunidad de llegar a ese momento donde el Señor vendrá por su iglesia, hermano. Fíjense bien, eso es importante. Estamos en tiempo de la gracia y fíjense bien que Daniel 9:24 dice 60 semanas, 70, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Daniel eran los judíos y la santa ciudad de Daniel era Israel, donde está el templo, Jerusalén, donde está el templo. Entonces tenemos que, para entender la profecía, tenemos que ver estos dos elementos, que estas 70 semanas no tienen nada que ver con la iglesia. Se cree que en el libro de Daniel no se habla de la iglesia. Aquí el libro de Daniel especialmente se está hablando de las naciones gentiles y del pueblo de Israel. Entonces vamos teniendo esos elementos en mente de que vamos a hablar del pueblo de Israel, entonces vamos a comenzar. Me gustaría que así me pusieras la pantalla. Fíjense bien. Lo primero que vamos a ver, Orlish, es Génesis 29:27. No sé si lo tenés por ahí. Ahorita mismo. Génesis 29:27. Amén. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Bueno, lo voy a repetir. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. El 28. El 28 dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija por mujer, y dio Labán a Raquel. Bueno, ahí lo que queremos es hacer ver que se cumplen semanas, pero que este versículo también está haciendo referencia, dice, que hagas conmigo otros 7 años, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a aclarar ahorita y poner en contexto lo que vamos a hablar con hermano Daniel. Fíjense bien, la semana, están hablando, cumple la semana de esta. Fíjense bien que está hablando de una semana, pero al final le dicen el 28. Y fíjense bien, por el servicio, el mismo 7, y se te dará también la otra, dice, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Estas semanas que se hablan aquí, que hay en otros versículos también, son semanas de años. O sea que es una semana de 7 años. Es como cuando nosotros decimos una docena. Entonces, la palabra, fíjense bien, que miramos nosotros en Daniel 9:24, semanas, es Shabuat.
o Shabut. Fíjense, entonces, Shabua, entonces que es semana. Ustedes la pueden ver ahí y esta semana es una semana de 7 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, y es la misma, Daniel 9:24, la palabra, la raíz de la palabra Shabua es la misma de Génesis 29:27, que también habla de la semana de esta, ¿ah? Y que es de 7 años. Necesitamos esto para entender lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ahora, fíjense bien, Daniel 9:25, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense bien, en Daniel 9:25 tenemos que habla de 7 semanas y 62 semanas. Entonces, y está hablando de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Habla desde ahí hasta el Mesías príncipe, que habrá 7 y 62 semanas. Lo primero que tenemos que ver es de cuál es la orden de que se está hablando, Orlich. Porque nosotros miramos que después de que Ciro, el persa, logra y hace que regrese el pueblo de Israel, Ciro hace que retorne el pueblo de Israel a Jerusalén, a Judá, a Israel. Entonces hay varios decretos que se dan ahí. Uno es el decreto de Ciro hacia Esdras, en Esdras 1:1-4. Otro es el decreto de Darío, que le da a Esdras en Esdras 5:3-7. Otro es el decreto de Artajerjes a Esdras en Esdras 7:11-16. Y otro es el decreto de Artajerjes a Nehemías en Nehemías 2:1-8. Hay 4 decretos, Orlich, que se dan. ¿Cuál de estos tenemos que tener claro cuál de estos es el más probable que sea para poder identificar la fecha? Fíjense que de todos, si ustedes leen Esdras 1:1-4, Esdras 5:3-7, Esdras 7:11-16 y Nehemías 2:1-8, el decreto, los 3 primeros decretos fueron para edificar el templo de Dios. Y se ha identificado, según los teólogos, que el único de los 4 decretos que fue utilizado para reconstruir los muros y la plaza fue el decreto de Artajerjes a Nehemías en Nehemías 2:1-8. Entonces ya tenemos un punto de partida, que la orden que se tome para reconstruir y edificar Jerusalén, vamos a tomar como base el decreto de Artajerjes a Nehemías en Nehemías 2:1-8. También recordar que el año hebreo, ¿verdad?, solo constaba de 360 días, que es bien importante para que al hacer esta, porque hay una numerología en cuanto a 7, 70, 62 más 7, 69, y a veces tendemos a confundirnos, pero cuando nos detenemos un poco y vemos, creo que vamos a tener la gráfica, ¿verdad?, para ver esos detalles. Vamos a ver cómo es que haciendo la suma llegamos a contabilizar los tiempos. Fíjense, me gustaría que me pusieran la pantalla. Según, fíjense bien, la enciclopedia británica, esta orden que le fue dada a Nehemías se dio el 14 de marzo del 445 a.C. Esto es importante porque nosotros vamos a comenzar con esta fecha. Fíjense bien, según Daniel, según lo que se le dice a Daniel, a él se le dan 69 semanas, eran 7 semanas
más 62 semanas, que suman 69 semanas. Si nosotros multiplicamos 69 semanas por 7, y son semanas de años, como lo habíamos explicado de la palabra Shabúa, tengo un amigo que es hebreo y me dice, se dice de esta forma. Bueno, entonces tenemos 483 años, pero esos años en los cuales se refería Daniel en ese tiempo son años lunares. Entonces esos años, según los teólogos, eran de 360 días. Fíjense bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que lograr es transferir esos 483 años a lo que es ahora nuestro calendario. Desde el calendario gregoriano, hermano, son de 365 días. Entonces desde el primero del año primero de Cristo para acá, todos los calendarios que hay ya son de 365 días. Entonces si nosotros cambiamos esos años a años de 360 días, fíjense bien, solo es de multiplicar 483 por 360, que eran en el tiempo de Daniel, entre 365, que es en nuestro calendario, y eso nos daría 476 años. Tenemos 476 años desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la muerte de Jesucristo. Ahora, fíjense bien, estos son datos históricos. Darío fallece en 486 a.C. Su hijo Jerjes, el reinado de Jerjes duró 21 años según la historia. Después su hijo Artajerjes reina en el 465 a.C. Fíjense bien, a Nehemías se le dice que este decreto salió en el año 20 de Artajerjes. Si Artajerjes empezó a reinar en el 465 y es en el año 20 de Artajerjes, de 465 como es antes de Cristo, entonces tenemos que la orden, como habíamos dicho, como estaba en el diccionario, es al 445. Y en el 445 se da la orden para reconstruir los muros. Amén. Y la plaza. Me gustaría compartir la cita bíblica en Nehemías 2, ¿verdad? Y dice, además, dije al rey, se le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, eran 2 cartas, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, aquí está ya hablando del templo, ¿verdad?, de la casa de Dios, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, ¿verdad? Entonces aquí vemos la cita bíblica que nos da esas fechas, ¿verdad? Ahorita pues también nuestro hermano citó ahí... si querés leer el 1, creo, en el versículo 1 o 2. 2.1. Creo que ahí está la que le dice el año 20. Ahí está. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no sabía, no había estado antes triste en su presencia. ¿Verdad? Él estaba... menciona el año 20 de Artajerjes, ¿verdad? Entonces, estamos seguros que Artajerjes comienza a reinar en el año 465, y si Nehemías habla del año 20 de Artajerjes, son 20 años de que él está reinando, entonces pensamos en el año 445. Muy bien. Fíjese bien, si usted le suma al año 445 y usted dice que de la orden en reedificar pasan 476 años, entonces nosotros, hermano, y eso hágalo ahí con su calculadora en su casa, tenemos que del año 1, acuérdense que en este calendario no hay año 0, del año 1 antes de Cristo se pasó al 1 después de Cristo. Entonces, desde el año 1 al 445 que se mandó la orden, tenemos 445 años, y del año 1 al 32 tenemos 31 años. Estos sumados suman 476 años.
Fíjense bien, va a dar al 32 después de Cristo, que es aproximadamente la fecha en que murió Jesucristo. Todas estas fechas son aproximadas. Acuérdense que la historia es bien difícil lograr fechas, pero tenemos, miren, es una fecha bien cercana a la fecha que se ha tomado como que fue la muerte de Jesucristo. ¿Qué te parece, Jorge? Si te imaginas cómo Daniel, hermano, en el año 600 antes de Cristo, él logra calcular la fecha aproximada, o sea, la fecha exacta. Lo que pasa es que nosotros, como hay cálculos de la historia pero él calculó la fecha exacta en que Jesucristo iba a morir. Me gusta porque le dice de Dios, ¿verdad?, que es una sabiduría de parte del Señor. Algunos podemos creer que se tomó también Daniel, después de ver la visión, después de ver el sueño, la revelación o lo que escuchó audiblemente, hacer sus cuentas, sus cálculos, guiado por el Espíritu Santo, para poder acertar, hermano, de una manera tan increíble. Mirábamos unos comentarios y decía que cuando hacemos uso de los números y calculamos los tiempos de los reyes, los tiempos en que sucedieron cada evento, lo que hizo Antíoco Epifanes, o sea, Daniel acertó pues en un 100%, según lo que ha ido sucediendo, y según los cálculos matemáticos, hermanos, no hubo error, no hubo falla en todo esto. Y ahí vemos también no solamente el cálculo de los tiempos, sino lo que sucedió, ¿verdad? O sea, todos los eventos, la narración de los eventos y los objetivos y los propósitos. Recordemos que el libro de Daniel tenía como objetivo, ahí lo vimos en el capítulo 24, que dice que era terminar con la prevaricación, el fin del pecado, expiar la iniquidad, justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ¿verdad? Y vemos también todas las figuras, ¿verdad?, que Daniel muestra, presenta en lo que escribe. Es algo pero muy exacto, ¿no? Me gustaría que me volvieras a poner la diapositiva. Entonces, bueno, vamos a seguir tratando de explicar esto. Fíjense bien, Daniel 9:25 dice: conoce pues y entiende que de la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí tenemos, miren, desde la orden para restaurar son 7 semanas, o sea, son 49 años, y después tenemos 62 semanas hasta el Mesías. Y nos queda, esas 69 semanas se cumplen hasta la muerte de Jesucristo, pero, óigame, falta traer justicia eterna, y quiere decir que nos hace falta una semana, y esa semana tiene que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. El reloj de Dios se paró en cuanto muere Jesucristo, hermano, ahí Dios empieza a tratar con un pueblo que es la iglesia, y el reloj profético de Dios se detiene en esa semana para esperar que la plenitud, dice, cuando la plenitud de los gentiles sea salvo, entonces Israel cuando la plenitud de los gentiles entre, entonces Israel será salvo, y eso es lo que se está esperando. Las promesas de Israel se tienen que cumplir, y aquí lo miramos. Entonces aquí podemos ver, ya analizamos las 69 semanas, 476 años de 360 días, y nos queda una semana, ¿verdad?, para traer la justicia. Fíjense bien, Daniel 9:25 dice: volverá a ser edificada la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. ¿Se acuerdan? Si hemos leído Nehemías, Orly, recuerden que dicen que estaban con una espada en la mano y con la otra trabajando, tiempos angustiosos, donde fue edificada la plaza y el muro. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá más nada. Y aquí viene lo de Antíoco, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Entonces ya miramos la orden para restaurar Jerusalén, restauración de los muros en tiempos angustiosos y restauración de la ciudad,
Después pasan otras 62 semanas y dice que Mesías muere, ¿verdad? Y acuérdense que Jesucristo también profetizó la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y falta esa última semana para traer justicia, justicia perdurable, que es lo que queremos como... Bueno, tanta gente tiene sed de justicia ahora. Hambre y sed de justicia. Entonces, el tiempo también para Israel, hermano, esto a veces nos trae con un poco de confusión, ¿verdad? Porque después de la muerte de Jesucristo, hace 2000 años, ¿qué es lo que está pasando? Pues, o sea, ¿qué tiempo se está cumpliendo? Entonces, ahí es donde nosotros decimos que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ahora, ¿qué pasó entonces? Para que nos expliques un poco acerca de qué pasó entonces con el pueblo de Israel después, hermano, de que el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Fíjense que nosotros podemos ver que a los cristianos, el mismo Pablo decía, ¿va?, que habíamos sido injertados y ellos habían sido desgajados, pero eso solo es por un tiempo. Jesucristo ahorita está permitiendo que todo ese pueblo, el cual no lo conocía, ese pueblo gentil, venga a sus pies y ha determinado, según su soberanía, dejar, fíjense que muchas veces desde que Israel fue echada afuera en el año 70, en el año 136, que también fueron echados fuera de Israel, los cristianos creyeron que por mucho tiempo que Israel ya había desaparecido de la Biblia y todas las promesas que Dios había hecho para Israel se las atribuyó la iglesia. Se olvidaron de los pactos que Dios había hecho con Israel y que esos pactos se deben de cumplir. Entonces, pero es en 1948 cuando Israel vuelve a nacer, que en este año se están cumpliendo los 70 años de que Israel vuelve a su tierra. 1948 Israel vuelve a su tierra, en este año se cumplieron los 70 años que hace poco lo celebraron. Israel renace nuevamente, esa higuera que vamos a hablar más adelante en las profecías bíblicas, que vuelve a renacer. Y estamos en ese tiempo, hermano, y cuando los cristianos vieron que esa nación había renacido, como dice, ¿verdad?, nacerá una nación en un día, pues sí, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, ellos estuvieron de parto y esa nación dio a luz a sus hijos, y sus hijos están retornando a ese pueblo. Y por eso es el problema que hay en Palestina, Orly, que hay un problema porque los israelitas están retornando a su tierra ancestral, de las cuales Adriano en el 135 los corrió y con prohibición de que si regresaban los mataban. Ahora, nosotros debemos de comprender ese tipo de cosas. Sí, fíjate que esto me trae a mí también a retomar este tema con respecto al pueblo judío, porque ahorita actualmente es noticia importante, y se está hablando de reconstruir el templo. Se está hablando seriamente, hermano, usted lo puede buscar ahí en las informaciones en internet, y se está hablando de reconstruir el templo, se está hablando de que se está buscando ya también el sacerdocio que atenderá, hermano, o que servirá en el templo, y esto algunos se preocupan, ¿verdad? Otros también están pensando de que ya se está buscando el tipo de sacrificios que ellos van a hacer, ¿verdad?, en el templo. Aunque nosotros como iglesia, y eso es importante aclararlo, sabemos que el sacrificio, hermano, nosotros, ¿verdad?, ya lo tuvimos, el sacrificio es Cristo Jesús, ¿verdad? Y no hay más sacrificio ya que hacer, ¿verdad?, que el Señor ya hizo por todos nosotros, por todo su pueblo, por todo aquel que lo acepte y que lo reciba. Ahora, estas señales, hermano, que nosotros estamos viendo, a nosotros no tienen que preocuparnos, creo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, ellos van a continuar porque todavía esperan. Sí. ¿Verdad? Ellos todavía esperan al Mesías. Sí, esa semana, y cuando hagamos la conexión con Ezequiel y hagamos la conexión con el Apocalipsis, ustedes van a ver que esa semana que se está esperando, cuando la plenitud cuando sea el rapto, miren, el reloj de Dios vuelve y se les va a dar 7 años, los últimos 7 años, donde nosotros le llamamos la gran tribulación,
los cristianos evangélicos. Y esa es la última semana que les queda a ellos, pero todavía ese reloj está parado y va a empezar a correr hasta que el pueblo de Jesucristo, ya cuando los gentiles hayamos entrado, pues ellos empiezan a correr. Me gustaría que me pusiera en la pantalla, fíjense bien, el reloj profético de Dios. ¿Dónde empezaría? Empezaría en la orden de restaurar los muros y la plaza. Ahí se toma como en el año 445 empieza a funcionar el reloj profético de Dios. En el 7, en el año 396, 49 años después, hermano, se reconstruyen los muros, la plaza, porque Nehemías reconstruyó los muros rápido, pero después se quedaron construyendo que hasta el templo, ahí estuvieron enojados algunos profetas porque no lo terminaban de reconstruir. Se sigue corriendo el reloj profético de Dios, pero un día llega y se marca el 32 después de Cristo aproximadamente, y ahí, hermano, es la muerte del Mesías. Ahí el Mesías príncipe da su vida por el amor, el pecado, el amor que nos tiene, y se hace pecado para que nosotros seamos libres. Pero cuando se cumplen las 69 semanas, el reloj profético de Dios se para Israel. Israel, hermano, es el reloj de Dios. Y está ahorita detenido. Y ahorita, hermano, la iglesia, ¿se acuerdan que decía que la iglesia es como un grano de mostaza? Ahorita la iglesia está creciendo, se está llenando todo, hermano. Ahorita el que está entrando va a ser parte de la esposa de Cristo, de la iglesia amada de Jesús. Y eso es el tiempo que vamos a estar nosotros, hermanos, llenando. Y ese árbol empezó pequeño, hermano. Empezó allá, desde poco después de Juan, proclamando el reino de los cielos se ha acercado. Y mire, ha crecido, cuántos millones y millones de personas no se han convertido y han venido a los pies de Cristo. Pues ahí tenemos el reloj de Dios detenido en la semana 69, esperando, hermano, que se cumplan las profecías de que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, que entre el último de nosotros, hermano, el último que va a pertenecer a la iglesia, para que volver a tratar con el pueblo de Israel. Y pues aquí, hermano, miramos la gráfica, Orlis, mira, orden para restaurar 7 semanas, 49 años, después de 62 semanas hasta la muerte en la cruz de Jesucristo. Después tenemos lo que se llama la era de la iglesia, lo que está en amarillo, ¿verdad? Después estamos esperando el rapto, la venida de Jesucristo, y después tendremos una semana de tribulación que dice que será la angustia de Jacob. Bueno, entre la línea azul y la línea amarilla y la parte amarilla, ahí es donde tenemos nosotros el rapto, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo también es donde estamos visualizando también lo que nos dice Apocalipsis, la gran batalla del Armagedón. Ahí también, bueno, es un evento ahí. No, que lo vamos a analizar también. Lo vamos a ver Ezequiel, vamos a ver un poco de Ezequiel. ¿Verdad? Lo que pasa, hermano, en esa línea conflictiva, ¿verdad? Donde algunos también, fíjate que estábamos leyendo algunos comentarios y miramos que mucha de la iglesia no lo enfoca, no lo comenta, ¿verdad? No sé cuál es yo creo que los libros proféticos, hermano, tienen razón de ser justificada delante de Dios, y nosotros debemos también de hablar de estas cosas para que el pueblo del Señor esté alerta, esté pendiente, hermano, que la venida del Señor está cerca, hermano. Estamos viviendo en todo ese tiempo. Y ahorita estamos, fíjese que se cree que la era de la iglesia está ya casi llegando a su fin. Mire, ya se están levantando, como dice Orles, que dice que el anticristo ya está o ya va a salir, ¿va? Nosotros no podemos decir, ¿va?, si ya está o no, pero hay muchas señales que están dando, tanto de que ya quieren reconstruir ese tercer templo, y ese tercer templo no hay opción de que lo construyan, sino es que hay un pacto entre los judíos y los palestinos, porque acuérdense, donde va el templo
está la mezquita de los musulmanes. Entonces, debe de existir un pacto entre ellos para poder hacer esto. Y ya las naciones, y ustedes miran, se están preparando, hermanos. Todo, hermano, el engranaje para la segunda venida de Jesucristo se está preparando. ¿Se acuerdan aquellos 10 dedos de que hablábamos de la estatua de Nabucodonosor? Roma resurgiendo, hermano, eso es lo que estamos viendo. Cómo todo el imperio romano se está uniendo, ya con todas esas naciones se están preparando. Tenemos en Ezequiel, vamos a analizar también cuáles son las otras potencias que van a tener parte en esa guerra. Y cuando ustedes miran la profecía, hermano, parece que estuvieras leyendo los periódicos, que la Biblia está cobrando vida al ver todas esas naciones emergiendo nuevamente. Sí, lo que pasa es que también, si leemos nosotros la Biblia, tenemos que auxiliarnos también de los otros libros, de lo que dijo Ezequiel, por ejemplo, de lo que está diciendo Daniel, de lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Aún, hermano, Jesús refirió también estos libros, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, porque eso le daba a él base bíblica para poder cimentar su comentario y lo que iba a quedar escrito, ¿verdad?, por el Señor. Entonces, es importante que, como tú dices, no solamente tomar un versículo y querer nosotros entenderlo, tenemos que profundizar en ello, estudiarlo, hermano. Excelente. Eso es bien importante. Es muy importante. Entonces, ya vimos, hermano, me gustaría que me pusieras en la pantalla para ya resumir lo que estuvimos viendo el día de hoy, ¿verdad? Pudimos analizar los 9 capítulos de Daniel. Empezamos desde que Daniel fue deportado hasta ver las 70 semanas de Daniel. Ya la próxima semana ya empezaríamos con ver la visión que Daniel tuvo del anticristo y la visión del fin de los tiempos. Entrar ya a esa última semana donde se van a dar unos buenos acontecimientos. Vamos a hablar del Armagedón, vamos a hablar del rapto y de esa semana, la cual van a haber una gran cantidad de acontecimientos que van a ser importantes en la vida de cada uno de ustedes. Esperemos que nos sigan, continúen viendo para que podamos seguir avanzando en todos estos detalles. No sé, Orly, si tenés algún detalle más. Si ustedes pueden ver, ponerme la gráfica otra vez, solo para que puedan ver aquí, vea cómo todo esto es un proceso que va siguiendo desde Nabucodonosor, Medo-Persia, Grecia, Roma. Acuérdense, Roma dividida en dos, en la parte de Bizancio y la parte de Roma. Y después entramos a lo que es esta flechita roja, que es el rapto de la iglesia. Entraríamos en la 70ª semana de Daniel, la semana 70, que es esta parte de aquí, que es la era de la gran tribulación. Y al final estaríamos hablando de esta etapa, que es el milenio, que después de que Jesucristo retorne con sus santos, habrán 1000 años en los cuales veremos paz en este mundo y miraremos cómo verdaderamente Jesucristo sí puede gobernar la tierra. Dice que Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro desde Jerusalén. Todo eso lo estaremos viendo y analizando. Cuando vemos nosotros esa frase, hermano, con vara de hierro, o sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros si somos obedientes al Señor, verdad? De que tengamos que ser gobernados con vara de hierro. No te tiene que preocupar. Creo que el Señor, hermano, en ese tiempo va a gobernar con su iglesia. Me gusta ver al hermano Januario que dice cuando reinemos con Cristo. Qué bonito, pues, ¿verdad? Que tengamos esa visión, que nosotros tengamos esa seguridad, ¿verdad? De que en el milenio, hermano, la iglesia, hermano, va a reinar con Cristo. Va a gobernar y decía el hermano,
quizás qué nación, qué área o qué parte del mundo voy a tener la oportunidad de gobernar. Entonces, mostrarles a la gente, a las naciones, que Cristo es real y Cristo es galardonador de los que le buscan. y sabemos también que va a ser un tiempo de abundancia, hermano, un tiempo donde va a prosperar todo el mundo, donde va Va a haber justicia. va a haber justicia, donde va los collados, los montes, hermano, los sembradíos, los cultivos. Ya me imagino, o sea, algo precioso, hermano, lo que Dios está preparando para los que le aman, para los que le creen, hermano. Entonces, estas figuras son preciosas, ¿verdad? Y yo creo que todo aquel que ha vivido bajo el gobierno del Señor ha estado bien, Sí. ha estado ubicado, hermano. No, y fíjense bien, a mí me asombra ver esa estatua, ver todo lo que vio Daniel, porque es increíble. Miren, si usted estudia la Biblia, hermano, usted se va a asombrar de todo lo que vio Daniel. Óigame, cómo ve a cada uno de estos gobiernos y los ve claramente como eran. Cómo hasta vio la división de Alejandro en 4 reyes. El antiguo Antíoco Epifanes, cómo pudo ver la profecía de este varón que fue algo terrible, cómo vio la división de Roma en 2, cómo después esa división se convierte en 10 dedos y esa alianza que se está dando ahorita en el mundo, delante de nuestros ojos, se está dando esa alianza de allá del renacimiento de Roma nuevamente. Y dentro de poco vamos a ver a salir al falso, que vayas a hablar del falso profeta, del anticristo, todo eso, hermano, lo vamos a hacer. Quédense con nosotros, no nos cambien, hermano, del lunes y martes de cada 7 semana a 8 de la noche. Aquí vamos a estar, pueden hacernos sus preguntas a los teléfonos y nosotros pues se las vamos a contestar. Entonces, bueno, hermano, nos despedimos, Orlis, esta noche. Bueno, escríbanos, hagan sus comentarios, ¿verdad? Ahí tenemos también las redes sociales para que ustedes puedan comentar, para que puedan ayudarnos a aportar, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros, tener el apoyo de aquellos que les gusta aprender, que les gusta estar pendiente de las profecías, hermano, porque esto es lo que mantiene viva la iglesia, esto es lo que mantiene a la iglesia allí en el fuego de Dios, esperando, con esa esperanza gloriosa, hermano, de que algún día, hermano, seremos levantados. Excelente. Entonces, hermano, hemos aprendido tantas cosas aquí, Orlis. Aprendimos de ver cómo Nabucodonosor toma el control hasta estas 70 semanas. Seguiremos la próxima Y no semana. le daremos fin a esto, hermano. Así que cada vez que estudiamos, cada vez que encontramos cosas nuevas... Los que quieran ver los problemas pasados, Orlis, pueden ir al Facebook. Al Facebook. Yo creo que están los videos, creo que están en JBN, verán el Facebook de JBN y también está en el Facebook Alégrense las Naciones. Ahí ustedes pueden encontrar todo. Bueno, hermano, nos despedimos esta noche de su programa. Alégrense las naciones. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones. Dios quiere que alcancemos. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEN, presenta su programa Hermosos son los pies del que va, Alégrense las Naciones. proclamando al mundo la verdad. Iglesia desde el mar, Alégrense las Naciones. es el tiempo, es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la... Autolote El Triángulo, presentando siempre los mejores vehículos. Presentamos un Toyota Scion Full Extras,
Kia Rondo. Y Kia Soul. Recuerda que contamos con financiamiento disponible. Los mejores vehículos están en Autolote El Triángulo. Visite Tegucigalpa y disfrute de su estadía como nunca en Aparthotel Suite La Aurora. Aparthotel Suite La Aurora, donde le ofrecemos cómodas habitaciones sencillas, dobles, triples y suite ejecutivas. Amplio parqueo, restaurantes, piscinas, salón de eventos, donde podrá celebrar graduaciones, cumpleaños, aniversario de boda, fiestas navideñas, 15 años, baby shower, despedidas de solteras, bodas y todo tipo de capacitaciones. Internet gratis. Estamos en el mismo centro de Tegucigalpa, Colonia Tepeyac. Para sus reservaciones, llame al 2235-8740. 2235-8740. Venga con nosotros y no se arrepentirá. Su estadía en Tegucigalpa debe ser en Aparthotel Suite La Aurora. Un día nos íbamos a cansar de tanta corrupción, de ver cómo nos hundimos en la pobreza y cómo nacen nuevos ricos que se reproducen como cucarachas. Ese día en el que exigiríamos poner fin a la corrupción y la impunidad llegó. Ya no podemos esperar más. Yo me uno contra la impunidad, la corrupción y la injusticia, contra las mafias de la política y de las redes de corrupción, contra el olvido y el perdón. Me uno para denunciar y castigar. De frente contra la corrupción. Consejo Nacional Anticorrupción. ¡Atención! ¡Mucha atención! Ya está en Tegucigalpa el mejor y más seguro parque de diversiones de toda Latinoamérica, el Playland Park, con juegos para grandes, el Twister, el Cyper, el Barco Pirata, el Chaos y la novedad, el Ring of Fire. Y para los chicos, el Gusanito, los caballitos, el helicóptero, los carritos chocones y muchos juegos más. Ven con toda tu familia a pasarla a lo grande. Estamos ubicados en la Colonia El Prado frente a la Toyota, con horario de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en adelante, sábados y domingos desde las 3 de la tarde en adelante. Contamos con seguridad privada y estacionamiento. El Playland Park, el mejor parque de diversiones, ya está en Tegucigalpa y es patrocinado por SB Publicidad. Hola, ¿sabía usted que nunca en todos los tiempos de toda la historia había existido alguna medicina o champú que sane realmente la enfermedad de la calvicie? Esta es la primera vez. Champú Christopherson, el matador de la calvicie. Adiós calvicie, caspa, piojo, mancha, verrugas, sarna, sarpullido, seborrea y todo lo que es impureza del cráneo y la piel a la porra. Champú Christopherson, el que corta la raíz de la calvicie. ¿Qué le parece? El Gobierno de la República informa al pueblo en general que se está otorgando amnistía a los que tienen cuentas por pagar con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE, hasta con un 20% de prima, 36 meses para pagar, sin intereses ni recargos. Regulariza tu deuda, ponte al día con la amnistía que te otorga el Gobierno de la República. Para más información, llama al 118, línea gratis desde tu celular. Gobierno de la República. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño con el programa masivo de vivienda más grande de la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono prima de 100,000 lempiras que otorga el Gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Agua purificada Pingüino, saludable y refrescante. Nuestra agua nace en el corazón de la cordillera del Merendón, lo que la hace 100% saludable. Preocupándonos por su salud, Agua purificada Pingüino es una agua tratada mediante ósmosis y ozonización, utilizando el equipo con más alta tecnología e higiene en Honduras.
Consúmala en el hogar, el trabajo y el deporte. Pídala en cualquiera de sus modernas presentaciones. Agua purificada Pingüino, saludable y refrescante. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Honduras habla con hechos y su voz es la voz de la gente.
Casi tanto era de tierra, puro lodo, en la mañana que lo da sal, que el presidente se acuerda de la gente pobre. Hoy no, hoy puede llover todo el día y todas las noches y no me mojo. Hay muchas personas que no teníamos dónde vivir y ahora tenemos un techo digno. Ni ningún gobierno nos habían ayudado como nos ayudan hoy, con el bono. Esa ayuda para el niño menor y para el joven. Ha dado sus uniformes, sus cuballeras, sus mochilas, que entre familia eso ha ayudado mucho para la alegría en el hogar. Yo creo como madre, como hondureña que soy, sí necesito que mi país salga adelante, porque tengo 3 hijos. Veo que el presidente es el único que me le va a dar la oportunidad. Ahora la gente dice, tenemos presidente, tenemos esperanza, vamos para allá. Se ha visto todas las mejoras en todos los sectores, entonces ¿por qué lo bueno no debe continuar? El cambio ya comenzó y debe continuar por Honduras. Juan Orlando, presidente. Partido Nacional. Si vienes a San Pedro Sula y quieres un lugar incomparable, es Aparotel Calisma. Le ofrecemos cómodas habitaciones, económicas, dobles, triples y la confortable villa presidencial. Contamos con piscinas para adultos y niños, bar, restaurante, para sus eventos salón de conferencia, canchas de futbolito, sala de belleza, gimnasio, amplio estacionamiento, seguridad las 24 horas y un cálido ambiente con el mejor servicio. Estamos ubicados en la 33 calle, sector El Polvorín, teléfono 2559-0833, 2559-0829. Aparotel Calisma. Visítanos en nuestro website www.aparotelcalisma.com. Felt your whole life has been life. Then throw the snow. And you have never felt love. Then throw the snow. Redugran Plus es un adelgazante completo con una combinación de hierbas que te ayuda a perder peso naturalmente. Controla el sistema nervioso y las ansias de comer en exceso. Fortalece el sistema glandular para mejorar el metabolismo de las grasas. Ayuda a la eliminación de heces y grasas retenidas en los intestinos. Favorece una mejor digestión para un mejor control de peso. Elimina líquidos y toxinas para un mejor bienestar de tu cuerpo. Recuerda, si controlas tu peso, mejoras tu salud. Toma Redugran Plus de Granat, no te arrepentirás. Búscalo en tiendas naturistas y farmacias. Redugran, un producto más de Granat. Estamos aquí en tu tienda Joann's Fashion, donde podrás encontrar diferentes tipos de blusas, diferentes colores. Dios te ilumine poderosamente, me da mucho placer saludarle otra vez aquí a través de este programa Nación de Vencedores. No apague su televisor, no